Antes de hablar sobre los numerosos inventos y descubrimientos surgidos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, debemos hablar sobre esta, para conocer los datos más relevantes sobre este enorme conflicto. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar con extensión global que tuvo lugar entre 1939 y 1945, y en la que se enfrentaron las mayores potencias del mundo. Los dos bandos principales de la guerra fueron los aliados, liderados por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la URSS, y las potencias del eje, cuyas máximas potencias eran Japón, Alemania e Italia. La Segunda Guerra Mundial es especialmente relevante por ser la guerra de la historia con más muertos, pero también porque en ella sucedieron grandes hechos como el Holocausto nazi, los bombardeos masivos y la utilización por primera vez de las armas nucleares, las cuales cambiaron el mundo para siempre. La importancia de la guerra para todos los bandos, siendo una situación muy grave la derrota de cualquiera de estas naciones, creó la necesidad absoluta de que la ingeniería de cada nación estuviera adelantada a su tiempo. Y esa fue la razón por la que durante estos pocos años la ciencia avanzó tanto y fueron tantos los inventos que ganaron tanta importancia. Bueno, y ahora sí, después de esta breve introducción, empezaremos con los inventos y descubrimientos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial, comentando todos aquellos inventos que han cambiado en mayor o menor medida el mundo. En primer lugar hablaremos de la energía nuclear, que ya había comenzado a usarse e investigarse a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero fue la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la cada mayor relevancia de buscar un mayor poder bélico que las grandes potencias del mundo se interesaron por el estudio de la energía nuclear. El estudio de la energía nuclear conllevó la creación de la bomba atómica, pero también el comienzo del uso de esta energía en muchos ámbitos del día a día. En segundo lugar tenemos los ordenadores. Aunque se habían creado inventos semejantes a los ordenadores antes de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que los avances realizados por una serie de investigadores, entre los cuales fue clave Alan Turing, fueron la razón de la creación de los ordenadores modernos. La informática, tal y como la conocemos en la actualidad, sería imposible si no fuera por la creación del Colossus, un enorme ordenador creado por los británicos para descifrar los códigos del enigma alemán. En tercer lugar tenemos la penicilina, otro de los inventos de la Segunda Guerra Mundial que ya había sido usada antes de la guerra, pero la necesidad de mejorar la medicina de la época para poder luchar contra las muertes en la guerra causaron que se tuvieran que realizar grandes avances en la medicina. La penicilina había sido descubierta por Fleming, pero no fue hasta años más tarde que su producción se hizo en grandes cantidades como medicina para los soldados estadounidenses y británicos durante la guerra, siendo clave para una mayor recuperación de estos. En cuarto lugar nos encontramos con el radar. La tecnología del radar había ganado gran relevancia en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, siendo clave para que una nación tuviera una gran ventaja frente al resto en cualquier escenario bélico. El perfeccionamiento del radar para el Reino Unido fue clave para salvar la vida de millones de ingleses durante los bombardeos de la nación británica. La mejora del radar realizada por los aliados y las potencias del eje cambió la guerra para siempre, siendo desde ese momento cualquier conflicto bélico muy distinto a como se realizaban hasta ese momento. En quinto lugar nos encontramos con los motores a reacción. Estos motores fueron otros de los inventos de la Segunda Guerra Mundial y comenzaron a tener uso en el plano militar en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero no fue hasta finales del conflicto que ganaron gran relevancia. Los mejores fueron los aviones ingleses, este tipo de motor que demostraron ser muy superiores a otros tipos de motores. Tras la guerra, los motores a reacción comenzaron a ser usados por los civiles, y sirvieron como base para los vuelos por todo el mundo actual. En sexto lugar tenemos el satélite. La tecnología creada por la Alemania nazi para crear misiles y cohetes que pudieran guiarse de mejor forma fue clave para la posterior creación de los satélites estadounidenses y soviéticos. Se podría decir que sin esta creación de los alemanes se hubiera tardado muchas más décadas en lanzar satélites, cambiando por ello para siempre el mundo, siendo un ejemplo de relevancia de estos instrumentos para las previsiones del tiempo o para diferentes medios de comunicación. En el top 7 tenemos las cabinas presurizadas. La creación de la presurización en las cabinas de los aviones para proteger a los tripulantes es una de las mayores creaciones de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, siendo clave su creación para la posterior llegada de los aviones comerciales.
El uso del avión como transporte, esencial actualmente, es imposible de entender sin la invención de las cabinas presurizadas logradas por Alemania al comienzo de la guerra. En octavo lugar tenemos la transfusión de plasma sanguíneo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un cirujano estadounidense llamado Charles Drew, un héroe olvidado, estandarizó la producción de plasma sanguíneo para uso médico. Desarrollaron todo este sistema usando dos frascos estériles, uno con agua y otro con plasma sanguíneo liofilizado, y los mezclaban. A diferencia de la sangre entera, el plasma se puede administrar a cualquier persona independientemente del tipo de sangre de la persona, lo que facilitaba la administración en el campo de batalla. En noveno lugar tenemos las vacunas contra la gripe. La pandemia de gripe de 1918 y 1919 tuvo un efecto importante en la Primera Guerra Mundial y motivó al ejército estadounidense a desarrollar la primera vacuna contra el virus. Los científicos comenzaron a aislar los virus de la gripe en la década de 1930 y en la década de 1940. El ejército de los Estados Unidos ayudó a patrocinar el desarrollo de una vacuna eficaz. Estados Unidos aprobó la primera vacuna contra la gripe para uso militar en 1945 y para uso civil en 1946. Uno de los principales investigadores del proyecto fue Jonas Salk, el científico estadounidense que más tarde desarrollaría la vacuna contra la poliomielitis. Y por último, en décimo lugar, tenemos la fabricación de combustibles sintéticos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El 90% del combustible utilizado por las Fuerzas Armadas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial era de origen sintético, fabricado a base de carbón hidrogenado. Entre 1930 y 1941 se construyeron en Alemania 8 plantas para procesar carbón bituminoso, que producían más de 930.000 toneladas al año, dedicadas solamente a la producción de combustible para la aviación. La escasez de petróleo era una de las mayores debilidades del eje, y como todos sabemos, un ejército sin el suficiente suministro de combustible será derrotado más pronto que tarde. Las refinerías alemanas revistieron una importancia extrema para la economía alemana durante la guerra, y en particular para la producción de carburante de aviación, ya que, gracias a estos carburantes sintéticos, se pudo mantener a la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, en los cielos hasta la rendición germana. En 1944, la industria petroquímica alemana logró producir 25,5 millones de barriles de combustible. Fundamentalmente, se utilizaron dos tipos de procedimientos para obtener hidrocarburos: el proceso Vergius y el proceso Fischer-Tropsch. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos los que habéis seguido el vídeo hasta el final. Y como siempre, no olvidéis darle like al vídeo, suscribiros y activar la campanita.